Ahora comenzaremos la clase 15ª de Josué. En esta hora veremos los capítulos 16 y 17 de Josué. El capítulo 16 habla sobre la heredad de los descendientes de José. Capítulo 16, 1 al 4, habla sobre las fronteras del territorio de los hijos de José. En el capítulo 15, la tribu de Judá fue el primero que recibió su heredad. En el capítulo 16, los descendientes de José ocupan una tierra muy buena. Leamos 16:1. Tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó, hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. Si bien Rubén era el primogénito, debido a su pecado, perdió su primogenitura. Por eso José recibió la bendición de la primogenitura. ¿Por qué José fue bendecido con la primogenitura? Obviamente se cumplió según la palabra de Dios. Además, la soberanía absoluta de Dios otorgó la bendición de la primogenitura a José. Y José tenía la fe necesaria para recibir esta bendición. José honraba bien a sus padres. Dios prometió la bendición de la longevidad y bienestar a los que honran a sus padres. Hay que servir bien a Dios. Luego, entre las personas a los que mejor hay que servirles es a los padres. José honraba bien a sus padres. También guió bien a sus hermanos con amor. Además, José era el que tenía mejor fe. Hoy en día, la bendición es otorgada a los que tengan buena fe. El Señor siempre dijo, se hará conforme a tu fe. Si en la actualidad vivimos fielmente con fe, podemos gozar de mucha gracia y bendición. José confiaba en la soberanía absoluta de Dios. Fue vendido como esclavo y llevado a Egipto. Pudo haber tenido resentimientos contra Dios y contra los hermanos. Pero José no tuvo resentimientos. Confiaba que Dios lo había enviado a Egipto. Cuando confiamos en la soberanía de Dios, no vamos a tener resentimientos ni decepción. Debemos confiar que Dios controla todos los asuntos de vida y muerte. José mantuvo su fe igual, sin alteración. Tanto cuando recibía amor de su padre, como cuando fue vendido y vivía en servidumbre, como cuando fue encarcelado injustamente, siempre guardó la fe. Sus circunstancias cambiaron muchas veces, pero siempre mantuvo la misma fe. José fue bendecido con la primogenitura por esta clase de fe. José vivió una vida limpia. Cuando vivía como esclavo en la casa de Potifar, la esposa de Potifar lo quiso seducir.
Ella le tentó diciéndole que se acostara con ella, pero José la rechazó rotundamente. Rechazó diciéndole cómo podría pecar contra Dios. En el mundo de hoy hay muchas tentaciones. El mundo de hoy está lleno de pecados. Aunque vivamos en este mundo de tantos pecados, tenemos que mantenernos limpios para que recibamos la gracia y la bendición de Dios. Los que tienen fe son los que viven una vida pura. Si somos intransigentes con el mundo, si somos intransigentes con el pecado y no andamos por caminos malos, sino que vivimos una vida pura delante de Dios, entonces Dios nos mira cariñosamente. Y en los tiempos de hambruna, José salvó a sus hermanos. José pudo haberse vengado de sus hermanos, pero aunque se encontraba en una posición muy alta, salvó a sus hermanos con el corazón del Señor. José les dijo a los hermanos: hermanos, no os pese. Dios los ha enviado a mí para salvarlos. José proveyó todo el alimento a sus hermanos, luego envió a sus hermanos y a su padre a la tierra de Gosén y los atendió bien. Valiéndose de su puesto de gobernador, José pudo haberse vengado, pero él venció al mal con el bien. Dios vio esta fe en José y lo bendijo con la primogenitura. Los versículos 5 al 10 dicen, habla de la heredad de Efraín de los hijos de José. José tenía dos hijos, Manasés y Efraín. Pero Dios decidió dar primero la herencia a Efraín antes que a Manasés. Leamos versos 4 y 5. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín, y cuanto al territorio de los hijos de Efraín por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Atarot Adar hasta Bet Jorón, la de arriba. Los descendientes de Efraín ocuparon la región central de Canaán. Sus fronteras limitaban con las heredades de Benjamín y Dan. De los hijos de José, Manasés era el mayor, pero Efraín recibió primero la heredad. Efraín recibió primero la heredad por la obra soberana de Dios. Todos los asuntos se mueven según la soberanía de Dios. Dios concedió la gracia y bendición a Efraín. No debemos quejarnos ni protestar nada contra Dios. Dios obra providencialmente según su soberanía conforme a nuestra fe. Todos los asuntos ocurren bajo la soberanía de Dios. Además, Efraín recibió primero la heredad porque su fe era mejor.
Efraín era una vasija mejor preparada para la bendición que Manasés. Lo vemos en la Biblia. Los primeros serán postreros y los postreros primeros. Efraín venía después de Manasés, pero bajo la soberanía de Dios, Efraín recibió primero la heredad. Aún así, Manasés no puede protestar ni quejarse, porque se trata de la obra de Dios. Si creemos en la providencia y soberanía de Dios, no vamos a quejarnos ni protestar. Pero el versículo 10 relata un error que cometió Efraín luego de poseer la tierra. ¿Qué error cometió Efraín luego de recibir su heredad? Versículo 10. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser, antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Dice, no arrojaron al cananeo. Luego de ser bendecidos por Dios, siempre debemos ser cuidadosos. Incluso los que solían obedecer bien con humildad, fácilmente pueden rebelarse contra Dios cuando sus asuntos marchan bien. Siempre debemos ser cuidadosos luego del éxito. Luego del éxito el hombre es propenso a ser arrogante, es propenso a alejarse de Dios, es propenso a desobedecer. Luego que recibió esta bendición, Efraín debía obedecer plenamente la palabra de Dios. Como no pudieron expulsar a los cananeos totalmente, luego ellos fueron de mucha molestia a los israelitas. En caso de haber una espina clavada en la mano o los pies, hay que sacarla totalmente. De lo contrario, la espina siempre va a aguijonear cada vez que trabajamos. Como los israelitas no pudieron expulsar totalmente a los cananeos, estos permanecieron entre los israelitas y siempre fueron un aguijón. Los cananeos molestaron a los israelitas, aguijoneaban como espinas, se rebelaban, fueron siempre enemigos. No lograron expulsar a los cananeos. Esto indica una falta de obediencia plena a la palabra de Dios. Quizás la tribu de Efraín pensaba que podría usar a los cananeos como sirvientes. Pero más importante es que usarlos, Dios se agrada de que obedezcamos plenamente la palabra de Dios. Cuando Dios nos ordena algo, no debemos obedecer solo la mitad. Dentro de nuestra situación dada, debemos obedecer lo mejor que podamos. La falta de Efraín es que descuidó un pequeño deber. Un asunto pequeño puede resultar una trampa que nos hace tropezar. ¿Cuánto nos podrían molestar estos que son tan pocos? Pero el descuido de este pequeño deber traería más adelante terribles sufrimientos. En caso de haber un incendio en sus casas, no se trata de un fuego enorme desde el principio. Una pequeña chispa crece y llega a incendiar toda la casa. Aunque se trate de un asunto pequeño, no debemos subestimar. La falta de Efraín es que no hicieron lo mejor hasta el último momento.
los israelitas seguían conquistando la tierra de Canaán, debían hacer lo mejor hasta lograr toda la conquista. Si en un partido de fútbol, si los jugadores corren con dedicación al principio, pero luego, faltando un poco de tiempo, si dejan de dar lo mejor de ellos, no podrán ganar ese partido. Hasta que el árbitro sople el silbato final, deben seguir dando lo mejor para poder ganar. Pasa lo mismo en nuestras vidas hoy en día. Debemos hacer lo mejor hasta que Dios nos diga suficiente. El resto hay que dejarlo en manos de Dios. En la situación que nos ha dado, debemos hacer lo mejor posible para recibir la ayuda de Dios. Si bien Efraín recibió mucha bendición de Dios, no obedeció completamente, descuidó un pequeño deber, no dio lo mejor, por eso cometió un terrible error. En nuestra batalla espiritual no debemos relajarnos jamás. Somos propensos a subestimar las pequeñas tareas. Y cuando la vida se vuelve cómoda, somos propensos a la vagancia. Somos propensos a vivir cómodamente antes que obedecer el mandamiento de Dios. Por eso los victoriosos son un espejo para nosotros, para nuestra instrucción. Pero también los casos de fracaso son para nuestra lección. No debemos transitar el camino de los fracasados y debemos transitar el camino de los victoriosos. Luego en el capítulo 17 se relata la heredad de la media tribu de Manasés. Leamos el 17:1. Se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José. Maquir primogénito de Manasés y padre de Galaad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galaad y Basán. Manasés era el primogénito de José. Ya antes la mitad de la tribu había recibido su heredad al este del Jordán. El texto de hoy nos habla de la heredad que recibe la otra mitad de la tribu. Antes, una mitad recibió la heredad, pero no conforme con esto, poniendo más dedicación, tomaron lo prometido por Dios. Por eso no debemos limitar por nosotros mismos lo que Dios ha prometido. Debemos seguir disfrutando de lo que Dios nos concede. En los versículos 2 al 6 incluso recibieron heredad las hijas de Zelofehad. Leamos el verso 3. Pero Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino hijas, los nombres de las cuales son estos: Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Zelofehad falleció en el desierto. No tenía ningún hijo varón, sino solo 5 hijas. Las hijas le pidieron a Josué que no dieran heredad solamente a los varones, sino también a ellas.
pero entre los judíos son los varones los que reciben la heredad. Entonces Dios dijo que les diera heredad también a ellas. ¿Por qué habrá atendido a la petición de las hijas de Zelofehad? Enseña que las mujeres también pueden recibir la heredad. Varones y mujeres tienen el mismo derecho humano. Las mujeres también tienen derecho de poseer el reino de Dios. Hoy en día los creyentes somos uno en el Señor Jesús. Los varones deben creer en Jesús para ser salvos. Las mujeres también deben creer en Jesús para ser salvos. Sean varones o mujeres, deben obedecer bien la palabra de Dios para recibir la gracia y bendición. Hoy en día tanto los pobres como los ricos deben estar en Jesús para ser salvos y entrar al reino de los cielos. En Jesús tanto los varones como mujeres deben creer en Jesús para entrar al reino de los cielos. Se les concedió heredad a las hijas también. Esto fue para que no se cortara esta tribu. En caso de no concederse la heredad a las hijas de Zelofehad, cesaría la heredad. Todo aquel que recibe a Jesús en su corazón puede poseer la heredad del reino de los cielos. Además, se les concedió la heredad a las hijas para enseñar que la heredad otorgada por Dios es de generación en generación. La heredad del reino de los cielos es eterna. La generación de creyentes continúa. Aunque hoy llegara a ser el fin del mundo, la generación de los creyentes no perecerá jamás. Lo que debe hacer hoy en día la Iglesia y las familias es dejar la herencia de esta buena fe. Hay que heredar la fe de los padres a los hijos. Es más importante que los padres dejen la herencia de la fe para que los hijos sirvan bien a Dios. Esto es mejor que la herencia material. La mejor herencia en cada familia es la fe. Aunque en el mundo no tengan nada, pero si en la familia sirven bien a Dios, los hijos pueden recibir la gracia y bendición. Además, la petición de heredad que hacen las hijas de Zelofehad, aunque haya sido prometido desde los tiempos de Moisés, debe orarse para disfrutarla. Dios dijo por medio de Moisés que les diera heredad a las hijas de Zelofehad. Dios ya había hecho la promesa, pero ellas debían orar para recibirla. Sujetándonos de la palabra de Dios, debemos orar siempre. Si los creyentes en Jesús no oraran, serían muy perjudicados en su vida terrenal. La oración no tiene límites. Siempre debemos orar para que la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas. Está establecido que todo lo concedido por Dios se cumpla. Las hijas de Zelofehad siempre tuvieron convicción de la palabra de Dios. Recordaron la promesa de Dios.
Ellas recordaron las palabras dichas por Moisés en el pasado. Por eso, aferrándose de esta palabra, ellas solicitaron la heredad. Por eso es muy importante hoy en día también estudiar bien la palabra de Dios. No es suficiente con aprender la palabra de Dios solo de teoría o intelectualmente. Debemos orar para que esta palabra se cumpla en nuestras vidas. Debemos procurar que esta palabra fructifique en nuestras vidas. Las hijas de Zelofead suplicaron a Josué aferrándose en la palabra de Dios. Denos también a nosotras la heredad. Ellas solicitaron sujetándose de la palabra de Dios, por eso Josué les concedió la heredad. Luego los versículos 7 al 13 hablan sobre la frontera de la media tribu de Manasés. Leamos el verso 7. Y fue el territorio de Manasés desde Aser hasta Migmetad, que está enfrente de Siquem, y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. Al sur limitaban con las tribus de Efraín y Dan. Al norte limitaban con Isaacar, Zabulón, la tribu de Aser, comparte las fronteras con esas tribus. Y una verdad importante es que cada tribu ocupa el lugar designado por Dios. No pueden vivir diciendo, yo quiero vivir en el sur, yo quiero vivir en el norte. Hay lugares establecidos por Dios. También en la iglesia de hoy en día, la cabeza de la iglesia es Cristo. Nosotros los creyentes somos todos miembros. En el lugar establecido por Dios debemos ser fieles en nuestras tareas. Comportarse fuera de nuestro lugar es derribar el orden. Dios es un Dios de orden. En la familia debe haber un orden. Tiene que haber un orden en la iglesia. Tiene que haber un orden en la nación. Si no hay un orden, qué confuso sería la vida. En especial los creyentes en Jesús tenemos posiciones establecidas por Dios. Por eso debemos cumplir totalmente nuestras responsabilidades en la posición dada. Pensemos dentro de la iglesia, el pastor ocupa su cargo, el anciano ocupa su cargo, el diácono ocupa su cargo y todos los creyentes ocupan sus lugares. Por eso en las iglesias saludables y ordenadas, los creyentes cumplen fielmente su deber desde su lugar. En caso de que la gente ocupe las tierras según su egoísmo, seguramente habría peleas y quejas mutuamente. Por eso, para que no haya pleitos y quejas, para que nadie tome las tierras según la codicia, Dios repartió las tierras a cada tribu mediante el sorteo. Si recibieron las tierras según el sorteo, los israelitas consideraban que es la tierra otorgada por Dios. En caso de que nos haya tocado una tierra que no nos agrada, no debemos quejarnos diciendo que nos ha tocado una tierra mala. Si creemos que esa es la tierra que nos otorgó Dios,
y servimos bien a Dios allí, entonces esa llega a ser buena tierra. Ocurre lo mismo en nuestras situaciones. A algunos les ha tocado vivir en buena circunstancia, otros les ha tocado vivir en circunstancias adversas, pero ¿quién permite esas circunstancias? Nosotros debemos confiar que Dios nos ha otorgado. Nunca debemos quejarnos. Dentro de la situación dada, si servimos bien a Dios, puede ser que cambie en buena situación. La gente es necia y suele protestar contra Dios. Dios, ¿por qué nos has otorgado estas situaciones difíciles? ¿Por qué me has dado esta tierra fea? La gente incrédula suele pensar que les ha tocado una situación adversa por mala suerte. Sin embargo, Dios nos ha concedido la situación justa y adecuada. Debemos creer en la soberanía de Dios. Debemos aceptar confiando que se trata de la tierra concedida por Dios. Cuando vivimos con fe en nuestra situación, ese lugar llega a ser de bendición. Hoy en día la gente trata de vivir mejor saliéndose de sus fronteras. No podemos vivir bien rechazando la voluntad de Dios. A través de esta palabra, debemos confiar que toda situación es otorgada por Dios. Cuando vivimos agradecidos en la situación dada, Dios nos otorga mejores gracia y bendición. Sin embargo, la media tribu de Manasés tampoco pudo expulsar a todos los cananeos. Versos 12 y 13. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no los arrojaron. La media tribu de Manasés tampoco pudo obedecer completamente a Dios. Como no pudieron echar a todos los cananeos, estos tomaron una decisión. No nos iremos, viviremos en esta tierra. Más adelante los cananeos llegan a ser una trampa y molestan severamente a los israelitas. Luego de creer en Jesús, debemos desechar todos los elementos del mal. Cuando nos arrepentimos delante de Dios, debemos arrepentirnos incluso los pecados más pequeños. La persona que se ha arrepentido genuinamente es alguien que deja todo el pecado y regresa a Dios. Dios nos dice que abandonemos el pecado en todas sus formas. Debemos abandonar los malos pensamientos, los malos conocimientos y las malas ideas. Por eso no debemos permitir que el mal brote en lo más mínimo en nuestro interior. El pecado tiene la característica de seguir creciendo. Un pequeño pecado llega a ser pecado grande. Por esos pecados muchas personas llegaron a fracasar. Debemos remover totalmente los elementos de pecado de nuestro corazón. Un pequeño pecado llega a arrebatar las bendiciones de Dios. Cada día hay en nuestro interior elementos del viejo hombre. Aunque se trate de alguien salvado por creer en Jesús, todavía hay elementos del viejo hombre. Debemos remover los elementos del viejo hombre que hay en nuestro interior. Los versículos
14 al 18 relatan la petición de los hijos de José y el permiso de Josué. ¿Qué le pidieron los descendientes de José a Josué? Leamos versículo 14. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? ¿Qué pidieron los descendientes de José? Dios los bendijo y lograron una nación grande. Pero no había una tierra suficientemente grande para que viviera una nación tan grande. Por eso hicieron la petición a Josué. Como somos un pueblo grande, la tierra que nos diste por heredad es pequeña y no podemos vivir. Concédenos una tierra más grande para que este pueblo grande pueda habitar. ¿Qué les respondió Josué? La respuesta de Josué aparece en el versículo 15. Veamos el versículo 15. Y Josué les respondió: si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Les dijo: haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaítas. Hoy en día también Dios nos ha dado mucha gracia. Por un lado, nos toca a nosotros esforzarnos para ensanchar el territorio. Cada día tenemos que tener mentalidad de fundadores. Hay que fundar iglesias en cada rincón del mundo. Hay que fundar iglesias en cada rincón para el anuncio del Evangelio. Hoy en día ocuparse en fundar por sí mismo implica mucho sufrimiento y sacrificio. Pero a los que Dios ha concedido, a lo que Dios ha concedido hay que hacer esfuerzos de nuestra parte. No debemos simplemente pedirle a Dios, sino hacer nuestro esfuerzo. Debemos avanzar con esfuerzo, anunciando el Evangelio al mundo con la mentalidad de plantadores de iglesia. Además, cuando Dios dice que hay que plantar por nosotros mismos, quiere decir que debemos esforzarnos por nosotros mismos para comer y vivir. Cuánta gracia nos ha dado Dios hasta ahora. Ustedes deben esforzarse por sí mismos, trabajar con dedicación y ensanchar el territorio. Hay obras que realiza Dios, pero por otro lado hay tareas que debemos realizar nosotros.
No debemos comer solo de lo que nos ha dado Dios, sino que debemos fundar y trabajar para comer y vivir. Los cristianos de hoy en día deben tener mentalidad de fundadores. Versículo 16. Y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros errados, los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Los habitantes de Canaán eran guerreros muy poderosos. Ellos tenían carros de hierro, pero los descendientes de José tenían convicción de ganar. Versículo 17. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte. Josué animó la fe de los descendientes de José. Los descendientes de José llegaron a ser un pueblo grande. ¿Por qué son un pueblo tan grande? Porque Dios estaba con ellos. Los que están con Dios son personas muy poderosas. Hechos 1:8. Los creyentes son personas de gran poder porque el Espíritu Santo está con ellos. Además, los creyentes, como tienen fe, son poderosos. En nuestra batalla espiritual en el mundo, podemos vencer cada día cuando tenemos este poder. Debemos luchar contra el pecado y vencer. Debemos luchar contra el diablo y vencer. Debemos luchar contra el mundo y vencer. Debemos tener poder para cumplir fielmente la misión encomendada. Acá terminamos la clase 15 de Josué. Muchas gracias.